Ya vimos que la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo equivale a 180 grados. La medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180. Ahora vamos a ver el criterio que habla de la suma de las medidas de los ángulos externos de un triángulo. Dicha suma, la medida del ángulo F más la medida del ángulo C más la medida del ángulo E, equivale a 360 grados. Con estos dos criterios vamos a trabajar los siguientes ejemplos. Vamos primero que todo a verificar que la suma de los ángulos externos equivale a 360 grados. Para eso sumamos 135, 82 y 143. Al sumar estos tres valores de estos tres ángulos externos, verificamos que su medida nos da 360 grados. Así que efectivamente este triángulo cumple con las propiedades. Todos los triángulos, la suma de los ángulos externos equivale a 360 grados. ¿Cómo identifico un ángulo externo? Bueno, prolongo el lado y luego voy a medir con el transportador cada uno de esos ángulos. En el siguiente ejemplo me dicen que determine la medida de cada ángulo interno y externo de este triángulo si sus medidas de sus ángulos externos están en proporción 3, 4, 5. Si ellos están en proporción 3, 4, 5, es porque uno de sus internos es 3x o 3 veces un valor, el otro interno es 4 veces el mismo valor, 4x, y el otro interno sería 5 veces ese valor, es decir, 5x. Cada vez que me hablen de proporción y me dan esa proporción, yo tengo que indicar que sería 3 de un valor desconocido, 4 de un valor desconocido y 5 de un valor desconocido. Como me dieron la proporción de los ángulos internos, puedo decir entonces que 3x más 4x más 5x equivale a 180. Ahora sumamos, agrupamos los términos semejantes, eso me va a dar 12x igual a 180. Pasamos el 12 dividiendo y obtenemos entonces que el valor de la x es 15. Pero como me piden que encuentre la medida de cada ángulo interno y externo, vamos a buscar esas respuestas. Empecemos con la medida de los internos. Como la x es 15, yo puedo decir que la medida de FCE sería 3 por 15, que va a ser igual a 45. La medida de CEF sería 4 por 15, que es igual a 60. Y la medida de CFE, 5 por 15, que eso nos va a dar 75. Si quiero verificar que estos valores son correctos, si sumo estas tres medidas de estos tres ángulos, la suma me va a dar igual a 180 grados, que cumple con la propiedad básica que dice que la suma de los ángulos internos equivale a 180 grados. Ahora, si quiero encontrar la medida de los ángulos externos, empiezo diciendo que si este ángulo es 45, el ángulo exterior debe ser 135 porque sería 180 menos 45. Si quiero buscar la medida del ángulo FED, que sería el ángulo externo, como este ángulo es 60, este ángulo nos va a dar 120 porque sería 180 menos 60, 120. Y el último de los ángulos, AFE, como este ángulo es 75, el ángulo externo va a ser 105 para que 75 más 105 nos dé igual a 180. De esta forma hemos aplicado los dos criterios, que la suma de los ángulos internos de un triángulo equivale a 180 y que la suma de los ángulos externos equivale a 360.
60. Veamos nuestro último ejemplo. Determínese la medida de cada ángulo interno de un triángulo rectángulo si las medidas de sus ángulos agudos están en la proporción 2 a 3, es decir, 2x, 3x. Entonces vamos a plantear nuestra ecuación. 2x más 3x más 90 es igual a 180 grados. Luego paso el 90 restando. Agrupo los términos semejantes. 2 más 3x es 5x. 180 menos 90, eso nos da 90 entre 5. Vamos a obtener entonces que nuestro valor de la x es igual a 18. Pero como me pedían la medida de cada ángulo interno, vamos a obtener que BCA, este ángulo es 2 por 18, es decir, 36. Y la medida de BAC es igual a 54 grados. Y obviamente nuestra medida ABC, como nos lo indica el problema, es igual a 90 grados.